Dios, por esta bendición que nos da de poder transmitir a través de las redes sociales, a través de gloria a nuestro Dios, por todo lo que Dios permite, por todo lo que Dios hace. Y quiero empezar este día dándole gracias a Dios y honrando el nombre del Señor, dándole gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Padre, damos gracias en tu nombre por todas las cosas, Dios, que estás permitiendo, Señor, que sucedan, que pasen, porque esto, Señor, ha redundado, Señor, para buscar tu rostro, para, Señor, concentrarnos en tu palabra, para leer tu palabra, Señor, para tener comunión los unos con los otros, para unir, Señor, familias, para darnos cuenta, Señor, la grande necesidad que tenemos de ti. Damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada una de las personas, por tu amada iglesia. Damos gracias por todas las cosas, mi Dios, que nos permites hacer en este día. Y damos honra y gloria a Dios, porque en esta preciosa hora compartiremos tu palabra, compartiremos el mensaje, Señor, creyendo que será escuchado, será visto y será de bendición para aquellos que van a estar viendo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y quiero mandarle un saludo a la amada iglesia, donde Dios nos está permitiendo predicar, donde Dios nos está moviendo a traer una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra confortante. Así es que reciban un saludo, amados del Señor, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Betel. Gloria a Dios por esta oportunidad tan maravillosa, donde podemos compartirles la palabra, donde podemos darles una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que nos impulse a continuar, a seguir adelante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero leer la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Dice así la letra de esta manera: con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya. Quiero hablar del tema prosigo a la meta. En este tiempo tan glorioso, tan maravilloso, quiero decirles que es una grande bendición poder continuar, poder seguir adelante sirviendo a Dios a pesar de las vicisitudes, a pesar de las contrariedades, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo actual. Quiero decirles y quiero darles una palabra de esperanza, una palabra de fe, que necesitamos nosotros seguir adelante, necesitamos continuar, necesitamos avanzar, necesitamos servirle a nuestro Dios y seguir avanzando, como el tema de hoy lo dice: prosigo a la meta. No es tiempo de detenernos, no es tiempo de vacilar, no es tiempo de claudicar, es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús. Quiero hablarte de un hombre, de un caudillo, de un personaje, el cual nos habla la Escritura, un hombre llamado Moisés, un hombre que a pesar de las cosas que estaban pasando en aquel tiempo, él siguió, él permaneció firme. Y una de las grandes virtudes que vemos en la vida de Moisés es que Moisés fue perseverante. Moisés perseveró, pues durante los 40 años de camino por el desierto, dice la Escritura que él siguió marchando, continuó llevando al pueblo de Israel hacia donde Dios lo quería trasladar, lo quería dejar. Y durante esos 40 años, yo quiero creer que Moisés jamás, nunca pensó en volver a Egipto. Nunca pensó en retroceder hacia atrás. En su pensamiento o en su mente
Nunca pasó esa palabra, voy a regresar hacia atrás, me voy a volver hacia atrás, porque Moisés, vemos ahí en su trayecto, en el proceso que ellos pasaron, nunca expresó esta palabra, volvamos a la esclavitud. Jamás les dijo al pueblo de Israel, vamos a retroceder, vamos a volver a la esclavitud, allá está mejor. Jamás lo escuchamos decir estas palabras. Jamás escuchamos decir, este camino por el desierto está duro, este camino por el desierto está difícil. Jamás escuchamos una palabra de tal magnitud. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito grandioso de sacar, de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y él estaba consciente de los peligros, él estaba consciente de las cosas que podrían pasar, él estaba consciente del desánimo del pueblo, él estaba consciente de todas las contrariedades, él estaba consciente de todo lo que podía pasar. Y qué tremendo es que aún con todo ello jamás se desanimó, jamás vemos que él profirió una palabra contraria. Y vemos que aproximadamente la escritura nos enseña que unos 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, los ancianos, ni a las personas que no eran hebreas, toda esa multitud le seguía, entonces tenía un grande trabajo que hacer. Y a pesar de todo lo que ellos podían pensar, diferentes pensamientos, diferentes ideologías, tal vez algunos por ahí murmuraban, tal vez algunos por ahí decían cosas contra él, pero él jamás desistió. Él siempre puso su mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que podría sacarnos hacia adelante. Más bien lo que hizo Moisés en esos momentos difíciles, en esos momentos donde parecía que la angustia quería atraparlos, lo que hizo fue buscar a Dios. Lo que hizo fue adentrarse a la presencia de Dios, porque sabía que en Dios estaba su fortaleza. Tú y yo sabemos que en Dios está nuestra fortaleza. Tú y yo sabemos que el buscar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. En este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo donde tal vez la fe languidece, donde tal vez la gente no ha entendido, no ha comprendido que Dios ha permitido este tiempo porque era necesario buscar su rostro. Y sabes una cosa, yo me atrevo a decir algo. Hay dos cosas que pueden suceder en la iglesia del Señor. Y una de esas cosas es que después de que volvamos al templo, tal vez muchos de ellos vendrán con un hambre, vendrán con una sed de buscar más de Dios, de querer saber más de Dios. Tendrán su fe bien fortalecida. Muchos de ellos vendrán con ese ánimo, ese entusiasmo de escuchar la palabra de Dios. Pero la segunda cosa que puede pasar tal vez es que otras personas, tal vez su fe decaiga, se desanimen, se desalienten y vuelvan hacia atrás. Pero tú y yo somos de aquellos que no retroceden, sino que seguimos avanzando, seguimos firmes, porque sabemos que hay un galardón, que hay un premio que Dios ha determinado y que Dios ha preparado para nosotros. Y esto es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Moisés, vemos ahí que él se fortalecía adorando a su Dios, sirviendo a Jehová de los ejércitos, porque él era un adorador, un hombre apasionado por la presencia de Dios. Y claro está que cuando sube a aquel monte, claro está que cuando tiene esa comunión con Dios, claro está que cuando tiene ese tiempo con Dios, dice la escritura que cuando él desciende, cuando él baja, la gente aquella tenía que verlo con un rostro reflejado, radiante, que él tenía que ponerse en su rostro algo, una especie de malla, una especie de trapo,
Él tenía que ponerse algo en su cara porque era tanto el resplandor de estar en la presencia de Dios. Había un velo en su cabeza, en su rostro, porque estaba radiante de haber estado en la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede, amado amigo, amado hermano, cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, buscamos el rostro de Dios, nos encerramos en nuestro cuarto, oramos, clamamos a Dios. Y algo tiene que verse en nuestro rostro tiene que verse diferente, nuestras actitudes tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque Dios inyecta en nuestro corazón, en nuestra vida, esa fe para creer que las cosas tienen que cambiar. Y tenemos la confianza que algo va a suceder cuando buscamos el rostro de Dios. Entonces, qué impactante, qué impresionante es que a pesar de los obstáculos, él seguía hacia la meta. Que a pesar de las contrariedades, él seguía avanzando. Que a pesar de la murmuración de las cosas que escuchaba, él no se detenía. ¿Y sabes por qué? Porque él tenía una encomienda, como tú y yo tenemos esa encomienda. Dios nos ha llamado, Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable con un solo propósito, de adorar y de servir al Dios Todopoderoso. Entonces él sabía que tenía una encomienda y él caminó, él siguió, él avanzó hacia la meta, porque esa meta fue trazada por Dios. Entonces tú y yo tenemos que proseguir, tú y yo tenemos que avanzar, tú y yo tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque seguir hacia la meta requiere un esfuerzo continuo. Tenemos que esforzarnos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Tú y yo somos de esos valientes, de esos violentos que arrebatamos el reino de los cielos, que caminamos, que continuamos, que avanzamos. Porque nada nos va a detener para adorar a nuestro Dios. Nada nos va a detener para seguir clamando a nuestro Dios. Nada nos va a detener para seguir nosotros invocando el nombre poderoso de Jesús y viendo sus maravillas, viendo sus señales. Ni aun las pruebas, ni aun las luchas, ni aun lo que pueda venir nos va a detener para decirle: Dios, aquí está nuestra vida. Dios, aquí estamos dispuestos para adorar, para bendecir tu glorioso nombre. Seguir hacia la meta requiere un gran esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos día tras día levantarnos temprano, orar, buscar el rostro del Señor, escudriñar la palabra, darnos cuenta que Dios tiene un mensaje poderoso en su palabra y que necesitamos nosotros tomar fuerzas para continuar. Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel, ahí estaba en Filipos, junto con Silas, su compañero. Y la escritura nos dice en Hechos capítulo 16, versículo 25: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué maravilloso es ver y saber que cuando tú y yo adoramos al Señor, cuando tú y yo alabamos a Dios, alguien tiene que darse cuenta, alguien tiene que saber que nosotros adoramos a un Dios vivo. La escritura dice que cuando ellos alababan a Dios, cuando ellos adoraban a Dios, los presos los oían. ¿Sabes una cosa? Tal vez ellos tenían un buen tiempo ahí para empezar a quejarse, para empezar a decir: Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nos has abandonado? Tenían una buena excusa después de haber sido azotados, después de haber sido golpeados, después de haber sido maltratados. Tenían una buena excusa para regresarse y para decir: hasta aquí, Señor, es duro tu camino, no podemos seguir. Como muchas veces cuando viene la prueba en nuestra vida,
Muchas veces cuando viene la aflicción a nosotros, muchos no soportan y se regresan. Y más tarde los vemos deambulando por las calles, perdidos, faltos de fe, de confianza en Dios, porque no superaron, no pasaron esa prueba del dolor. Y ellos tenían tal vez una excusa para hacerlo, pero ¿sabes qué hicieron ellos en lugar de quejarse? Dice la Escritura que ellos empezaron a alabar a Dios, que ellos empezaron a cantar a Dios, que ellos empezaron a darle a Dios una alabanza desde lo más profundo de su corazón. Y los presos, dice la Escritura, que los presos oían. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres a adorar a Dios? ¿Qué fue lo que impactó a aquella gente que estaba alrededor? De que ellos, a pesar de lo que estaban sufriendo, lo que estaba pasando, ellos no se detuvieron. Ellos dijeron: vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios. Entonces los presos oían lo que ellos cantaban, lo que ellos decían. Y esto fue algo impactante, porque adorar a Dios va más allá del límite donde nosotros podamos estar. Entonces, qué maravilloso es que lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. No murmuraron, no se quejaron, ni mucho menos pensaron en renunciar. Ellos siguieron avanzando, ellos siguieron confiando en el poder de Jesucristo. Tú y yo estamos en este lugar para adorarle. Tú y yo estamos en casa. Tal vez ahí muchos de los que están en casita ya están aburridos, ya quisieran salir, pero recuerda, es un tiempo para leer la Biblia, para llenarte de Dios, para llenarte de esa fe maravillosa. Y cuando tú salgas de ahí, entonces vas a tener esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo para compartir a otros de tu experiencia, para decirles que ese Dios que te cuidó, que te guardó, ese Dios también puede cuidarlos a ellos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pablo expresa su sentimiento, su sentir. Y lo vemos ahí en el capítulo 3, del versículo 13 al versículo 14. El apóstol expresa lo que hay dentro de su corazón. Y le dice a aquellos hombres que se encontraban en Filipos, aquellas personas: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Él reconocía que todavía no puede alcanzar lo que él pretendía. Dice: pero una cosa yo hago, una cosa estoy haciendo, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás. ¿Sabes que una de las cosas que detienen la carrera del cristiano, el avance del cristiano, del Hijo de Dios, es que siempre está recordando el pasado? Siempre está recordando lo que quedó atrás. Muchos se quejan, muchos dicen: híjole, si hubiéramos estado en aquel tiempo, me iba mejor cuando no conocía de Dios. Estaba mejor. Pero yo no creo eso. ¿Cómo es posible que tú puedas decir que te iba mejor cuando no tenías a Cristo? Entonces es uno de los problemas que hay en la vida del cristiano, que siempre vive recordando el pasado, recordando lo que quedó atrás, añora lo que dejó atrás. Pero no es tiempo de recordar lo que quedó atrás, es tiempo de avanzar hacia adelante, es tiempo de continuar, es tiempo de seguir. Por eso el apóstol decía: ciertamente una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está delante. Decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol? ¿Qué es lo que nos enseña en esta hermosa carta? Que hay un propósito que seguir, hay una razón
el estar dentro del camino del Señor. Hay una meta a la cual nosotros tenemos que llegar. Ahorita tal vez estemos como el pueblo de Israel caminando en el desierto, en las luchas, en las pruebas, en los peligros, pero muy pronto llegaremos a la meta. Muy pronto se va a terminar todo esto. Esto que está sucediendo, esta pandemia, muy pronto va a pasar. Entonces los hijos de Dios celebraremos, nos gozaremos, porque una vez más exaltaremos a nuestro Dios en el templo. Entonces qué maravilloso es saber que tenemos que continuar, tenemos que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque para seguir hacia la meta debemos de mirar hacia adelante, nunca, jamás hacia atrás. Nuestra meta es Cristo y tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que continuar. Para seguir hacia la meta debemos nosotros avanzar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús, en nadie más, porque Jesús es el que nos salvó, Jesús es el que nos perdonó, y nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, el autor y consumador de nuestra salvación. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. El apóstol Pablo estaba resuelto, tenía la convicción, tenía la singularidad de propósito, un propósito firme, un propósito real, a terminar su carrera. No decía, aquí le voy a dejar, aquí le paro. No. Él estaba dispuesto a terminar su carrera. Y sabes una cosa, el apóstol sabía la adversidad y él pudo entender que era parte del proceso que él estaba pasando. Tú y yo tenemos que saber que dentro de todas las cosas hay un proceso. Y en medio de ese proceso tenemos nosotros que continuar, tenemos que avanzar, nada nos tiene que... Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, en nadie más, en Dios. Entonces, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción que tuvo el apóstol? ¿Cuál fue la reacción que tuvo él ante las adversidades? Ante las contrariedades, aún ante la murmuración. Seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque seguir hacia la meta es renovarnos en Dios y alimentarnos de su palabra. Entonces Dios nos dice a través de la Escritura que tenemos que renovarnos día tras día. Así como el águila se renueva, se remonta a las montañas, se golpea su pico hasta que caiga el pico viejo y sale el pico nuevo, pero hay un proceso donde el águila sangra. Hay un proceso difícil, duro. Pero después de ello, baja el águila con un pico nuevo. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que renovarnos. A veces en el trayecto, en el proceso de nuestra renovación, hay lágrimas, hay angustia, hay dolor, hay tristeza, pero al final de todo esto nos levantamos con nuevos bríos, con nuevas perspectivas de una adoración hacia nuestro Dios. Porque cuando nosotros sabemos que estamos clamando, adorando a un Dios vivo, entonces Dios nos renueva, Dios nos da la fuerza para continuar. Aunque muchas veces en el trayecto, en el proceso, tropezamos, pero Dios nos levanta, porque Dios nos ayuda para seguir, para continuar.
Por eso es que seguir hacia la meta es una renovación constante en Dios, a través de su palabra, alimentarnos de la palabra, leer la palabra, creer la palabra, reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo, somos ovejas de su prado. Es maravilloso saber que Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control, Dios tiene cuidado de nosotros, que así como cuida de las aves, así cuida también de nosotros. Él tendrá cuidado de nosotros, Él nos guardará hasta el final, porque estamos en el hueco de su mano. Por eso no tenemos que detenernos, tenemos que avanzar, tenemos que continuar, tenemos que seguir y proseguir hacia la meta, porque nos espera un galardón. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 2, es una traducción muy popular, muy entendible, y dice así de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor. No imitemos, dice, las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo está lleno de miedo, de pavor, y muchos cristianos también. Pero sabes una cosa, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Necesitamos creerle a Dios, tener fe de que las cosas van a cambiar, tener confianza de que Dios está con nosotros. La Escritura, la palabra de Dios dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué glorioso es saber que en medio de todo hay algo que perseguir. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar, hablando con sus discípulos, porque donde yo estoy, también quiero que ustedes estén. Se voy pues a preparar moradas. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Que Dios tiene un lugar específico para cada uno de nosotros. Que Dios es tan bueno que Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar, Él va a estar siempre al cuidado nuestro. Por eso es necesario tener esa confianza, esa fe, continuar, seguir adelante, caminar en el nombre maravilloso de Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 39, en la Nueva Traducción Viviente. Te leo esta traducción para un mayor entendimiento de la Escritura. Dice: ustedes estudian las Escrituras y las estudian a fondo, dice, a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Las Escrituras me dan a conocer a mí. Hablan de Jesús. Hablan de ese Dios glorioso, maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, leer la Escritura, leer la palabra, porque ahí habla de Jesús. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos muestra que la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo oímos la palabra, hay fe en nuestro corazón, hay fe en nuestra vida. Por eso cuando el apóstol Pablo pasaba por esos momentos difíciles, pasaba por esos momentos contrarios, él tuvo fe, él tuvo confianza, y él se dio cuenta que aún con todo lo que estaba sucediendo, que aún con todo lo que estaba pasando, Dios lo guardaría, Dios lo cuidaría, Dios tendría el cuidado y la protección para su vida. Amado hermano, amada persona que ves a través de este video, quiero darte una palabra de esperanza. Quiero decirte que no está terminado todo, que todavía Dios tiene una palabra para ti, para mí. Una palabra de esperanza que nos va a llevar a continuar, que nos va a llevar a avanzar hasta llegar a la meta final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adorando a Dios, seguir hacia adelante, continuar avanzando en Dios, avanzando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Tienes que seguir hacia adelante, que nada te detenga en tu carrera hasta llegar a la meta, que nada te pueda detener. Tenemos que enfrentarla. Tenemos que seguir hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar. No podemos negar esa fe. No podemos detenernos. No podemos quedarnos estáticos. ¿Cuál fue la decisión del apóstol Pablo? Su decisión fue una decisión profunda de no volver hacia atrás. Él perseveró a pesar de los naufragios. Él perseveró a pesar de las traiciones. Él perseveró a pesar del abandono de muchos de sus amigos. Él perseveró a pesar del sufrimiento. Él perseveró a pesar de que fue apedreado, a pesar de que fue menospreciado por sus hermanos los judíos, por sus discípulos. Él estuvo en peligro muchísimas veces, mas nada de eso le hizo regresar atrás, mas nada de eso le hizo desistir. Él siguió hacia adelante sirviendo a Dios. Amado hermano, ¿qué es lo que te detiene para seguir a Dios? ¿Qué es lo que te detiene para adorar a Dios? ¿Qué es lo que te detiene para levantarte temprano y orar a Dios? Si hoy más que nunca tenemos todo el tiempo del mundo para leer la Escritura, para buscar de Dios, para llamarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Para dar un mensaje por las redes sociales, para dar una palabra de aliento, para decirle a alguien, no es tiempo de detenerte, no es tiempo de quedarte estático, es tiempo de avanzar, es tiempo de avance, es tiempo de seguir caminando, es tiempo de adorar al Dios Todopoderoso. La decisión del apóstol Pablo fue una decisión firme, de tal manera que él dijo en el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses: prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que había un premio que tenía que ganar. Y él dijo, ciertamente yo voy a caminar, yo voy a avanzar, pero voy a hacer algo, una cosa voy a hacer: olvidarme de lo que quedó atrás, olvidarme de lo que dejé atrás. Y él mismo decía, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Que esa sea nuestra meta, amado hermano, que esa sea la mejor decisión que podamos tomar, el seguir a Cristo. A pesar de las heridas, a pesar de las ofensas, a pesar de los desórdenes de la vida, a pesar de los malos comportamientos de otros,
a pesar de la apatía que a veces mostramos, a pesar de la falta de atención que muchas veces tenemos a su palabra, hoy es tiempo de volvernos a Dios y de decirle: Dios, perdóname, Dios, me arrepiento, tú me estás dando este tiempo, porque yo le necesitaba, Señor, que tal vez había dejado de leer la Escritura, no tenía tiempo para leer la Escritura, el trabajo me absorbía, y llegaba cansado, llegaba tarde y no podía leer la palabra. Tenía que despertarme temprano y correr hacia mi trabajo. Pero hoy Dios nos está dando otra oportunidad de volvernos una vez más, de leer la Escritura, de entender lo que dice la palabra y de orar y de estar más cerca de nuestro Dios. Y mira algo más. Dios nos dio esta oportunidad una vez más para estar tan cerca de los nuestros, para estar con nuestros hijos, para estar con nuestra esposa, para que tú estés con tu esposo, para que ese amor una vez más vuelva a renacer, para que ese amor por los tuyos, para que ese amor por Dios vuelva a crecer y volvamos a tener una comunión con Dios como siempre Dios lo quiso. Hermano, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de seguir hacia adelante, es tiempo de proseguir hacia la meta. No te detengas, avanza, avanza. A pesar de la incertidumbre, a pesar de las cosas que puedan venir, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque nos espera una meta, y la meta final es estar un día en la presencia de nuestro Dios, es estar un día con nuestro amado y bendito Salvador. Así es que yo te invito, amado amigo, que sigamos adelante, que continuamos, amado hermano. Es tiempo de servir a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de avanzar, es tiempo de invocar el poderoso nombre maravilloso y glorioso de Jesús. Así es que te dejo esta palabra que está aquí en la Escritura. Bendito el nombre del Señor para siempre. Dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así es que tenemos esa revelación de parte de nuestro Dios. Sigamos avanzando, hermanos, sigamos hacia adelante, y Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero hacer una oración por ti. Tú que estás viendo este video, quiero que ores juntamente conmigo, que le digas: Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido perdón, Señor, porque no me había dado cuenta, Señor, que tú nos estás dando esta oportunidad para buscarte, para adorarte, para tener comunión contigo. Y hoy más que nunca, Señor, voy a seguir hacia adelante. Nada me detendrá, ni las pruebas, ni las luchas, ni la murmuración, ni la contrariedad me detendrá. Yo voy a avanzar por los míos, por ti, Señor. Voy a proseguir hacia la meta, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y prosigo a la